A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. De todas las veces que hemos conversado contigo, Ernesto, acá en las tardes, tranquilas, entre el barrio San Joaquín tuyo y Mantagua, creo que se nos han quedado algunas cositas en el tintero. Entonces, para irnos nivelando, no dejando nada al azar, ni olvidado en el camino, Ernesto, ¿qué te parece que hablemos de las películas que se han hecho sobre el fútbol, que quedó en el aire el otro día? Bueno, hay muchas. Yo he visto pocas, te digo, pero cuando niño recuerdo haber visto una película en blanco y negro que se llamaba El Rey Pelé. La vi en el Teatro Rex de Viña del Mar. ¡Qué bien! En la calle Quinta, casi al llegar a Viana. Fui con mi padre y con mi hermano. Mi padre, tú sabes, bueno, te he contado. Mi hermano fue oficial de la Fuerza Aérea y después se retiró y se convirtió en piloto comercial. Y terminó trabajando en la United en Estados Unidos. ¿Qué me dice? ¿En la DC United o en American United? ¿Cuál? En la línea esa que se llama United. United Airlines. Claro, esa. Bueno, ya jubiló ya. Y recuerdo que cuando salimos los tres, notamos que todos, incluso nosotros, estábamos pateando tapitas o objetos pequeños salimos choteando. Porque después de ver esa maravilla que era Pelé, esto yo te estoy hablando de los años 60, o sea, había estado ya en Suecia, en Chile, y todavía no se producía, me parece, el Mundial del 66. Peliculaza. Fíjate que esa película, Ernesto, esa película yo también la vi y me impresionó porque con mi hermano, que jugamos en las menores de la Católica, en la casa seguíamos jugando una vez que llegábamos del estadio con esas pelotas de plástico, ¿te acuerdas? Claro. Las pelotas de plástico que venían como con casco, fingidos, claro, sí. Así, ¿sí? Artificiales. Y jugábamos y teníamos un poste amarillento de esos de Chilexa, pero que ya eran ampolletas comunes y corrientes eran esas, de esas con bujía. Y resulta que la luna también, cuando se escondía la luna, teníamos que parar porque la luna no alcanzaba lo suficiente para mirar si le íbamos a pegar a la pelota o no. Y en la película de Pelé sale lo mismo, ¿no? Claro. Cuando él jugaba en la noche. Jugamos las pichangas callejeras. Yo recuerdo un poco de la película, me recuerdo algunos goles. Fíjate que nosotros también jugábamos pichanga. Ahí en la esquina de la calle Roma, donde estaba el gasómetro, en Caleta Barca, con cuarta. Y en Caleta Barca. Y jugábamos en el cemento, las tremendas pichangas, que tenían que ser interrumpidas cuando venía un auto. ¿Sí? Oye, otra película qué increíble que... eso. ¿Sí? Dime. No, es que la otra película que vi cuando chico, pero no me acuerdo nada, fue La Saeta Rubia, de Alfredo Di Stéfano. Ah, qué maravilla. Claro. Esa la vi en el Teatro Palermo de Recreo Alto. Bueno, se dice que Di Stéfano fue uno de los grandes jugadores, y lo fue, comparables con Messi, Pelé, con los grandes. Algunos los indican como el más grande, pero yo me quedo con Pelé. Argentino, ¿eh? Argentino hispano. Nacionalizado en España, sí. Vino a jugar a Chile varias veces. Bueno, vino al Mundial del 62, pero venía lesionado, no jugó. Oye, a propósito de lesiones, ese Mundial del 62, bueno, nosotros nos paseamos por toda la amplia gama de cosas que han ocurrido en los 60, en los 70 también. Cuando jugó Brasil y debutó acá en el Sausalito, tienes que acordarte muy bien, jugó contra Checoslovaquia. Claro.
y a Pelé lo borraron en una jugada, lo borró un checoslovaco, prácticamente lo sacó de la cancha y Pelé se lesionó entrando al Mundial, no jugó ningún partido Claro, más, pues, ahí quedó lesionado. lo Y reemplazó. como no habían cambios, y Claro, como no habían cambios en esa época, claro, no bien. Pelé siguió jugando, pero Claro. parado, porque no podía pararse sobre hacer una jugada porque quedó muy lesionado. Y yo no he visto demostración más grande y más bonita de fair play, porque los checoslovacos, cuando Pelé recibía la pelota, le hacían una media luna y nadie lo cargaba. Ah, ya. Sí, claro. No, el fair play era increíble. Hay varias anécdotas. Bueno, Pelé, como dices tú, se borró del mundial por lesión y lo reemplazó un muchacho que se iniciaba en la selección, que le llamaba Amarildo, y que lo hizo muy bien. Amarildo. Ese ocupó el lugar de Pelé. Fíjate que a mí me trae doble reminiscencia ese Amarildo porque había unos mundiales, unos mundialitos, ¿te acuerdas? Claro. Unas figuras que se juntaban y a mí nunca me salía Amarildo para completar Brasil. Era como el Jetta, el Yeah. monito Jetta, nunca me salió, fíjate. Ese Yo era había completado varios álbumes. el difícil. Te tengo El que contar difícil una Amarildo. infidencia. Te tengo que contar una infidencia. A En ver. el Mundial del 62, a mí no me gustaba el fútbol. Era fanático del básquetbol. Ah, Y jugaba por el Villa Moderna de Recreo Alto. No era muy ya, bueno, sí, con las infantiles. Y el sábado, el día que Chile definió el tercer lugar con Yugoslavia, yo estaba ya, entrenando y escuchando el partido por radio. ya. Mi padre me decía, vamos, porque la subsede era en Villa, donde jugaba Brasil. Vamos al estadio, me dijo. Me decía, hoy juega Pelé. No tengo entrenamiento de básquetbol, me decía. Fíjate, ¿Qué me dice? pero una vez que se logra el tercer lugar, vi la euforia, me contagié y me convertí en fanático del fútbol. Y del Everton, por supuesto, que Sí. ya era hincha del Everton, por razones familiares. O sea, después Oye, del 62 me sí. convertí en aficionado al fútbol. Oye, le vamos a mandar saludos a toda esa gente bertoniana porque parece que por el hecho de que hemos tenido invitado bertoniano, tú eres evertoniano y el programa lo hacemos en Viña, en el fondo, la gente cree que nosotros tenemos una afinidad con Everton y sabe que es lo más justo que yo he escuchado porque hay afinidad. Ay, afinidad. Hay afinidad, y tú principalmente, ¿eh? Y con Wander también, si fíjate que antes existía una buena vecindad entre Everton y Wander. Eran equipos, clubes hermanos, se puede decir. Esta cosa de la agresividad y la violencia y la odiosidad surgió después. Incluso tú te acuerdas que Everton y Wander hacían un equipo combinado y hacían partidos internacionales. El combinado porteño, le llaman. Sí, sí me acuerdo, Claro. sí me acuerdo. Oye, me estoy Oye, tú acordando de querés, otra película ¿ya? argentina en donde vagamente, porque no le puse mucha atención, había un jugador que al final se mataba, se cometía suicidio en la cancha de River o de Boca, no me acuerdo, porque era un tipo Dramática, atormentado. dramática. Dramática la película, esa era una tragedia. Y la otra, la fuga, fuga a la ¿Verdad? libertad, sí. Exacto, esa es. Fíjate que esa está basada en un hecho real que A ver, sucedió cuéntanos. porque habían los prisioneros de los nazis, tenían un equipo de fútbol y ¿Ya? Hitler los desafió a jugar contra un equipo alemán, porque él tenía la idea de la supremacía alemana. Y el conflicto, esto es la historia real, ¿eh? El conflicto era que si los prisioneros le ganaban a los alemanes, iban a correr peligro. Y de hecho ganaron y los fusilaron. Eso fue un hecho real. Ahora, en la película se produce el mismo conflicto, pero al final los jugadores se evaden en la multitud y se fugan.
O sea, utilizan en la multitud jubilosa por el triunfo para irse camuflados entre la gente y escapar de la prisión. En esa película. Oye, pero en la película original, o sea, en la vida real, los matan. Los prisioneros ganan a los alemanes y los fusilan. Lo fusilan. Chuta, que son malagradecidos. Claro. No, ganan los prisioneros, claro. En esa película, la gran fuga, está Pelé, está Sylvester Stallone, está Ardiles, el chiquitito. Johan Cruyff parece. ¿Quién? Johan Cruyff parece. No lo recuerdo, Johan Cruyff. Pero Ardiles sí, Ardiles fue el que abrió la senda en Inglaterra de los jugadores latinoamericanos, a pesar de que los Robledos, exacto, mucho tiempo los Robledos porque eran hijos de ingleses, pero el Ardiles fue el que abrió cuando transmitía este locutor mexicano que le decía porotito a Hessler, al alemán. ¿Te acuerdas cuando transmitían el fútbol alemán y inglés? Claro, Ardiles abrió una senda y muchos jugadores, incluso chilenos, llegaron. Bueno, Jorge Robledo jugaba ahí. Los hermanos Robledo. Claro. Bueno, ahí a Inglaterra llegó Silur. Bueno, llegaron varios. Esa película era muy emotiva, esa ya fue moderna, en colores. Sylvester Stallone era el arquero del equipo de los prisioneros. Oye, yo recibí de Neil Hogestyn, un escritor inglés, Fiebre en las gradas. Es un libro que trata sobre las hinchadas. ¿Te acuerdas de los hooligans? Claro. Bueno, ese libro cuenta la historia, los desmadres de los hooligans, lo que hacían y todo. Y fíjate que al final se hizo una película, Fiebre en las gradas. Por eso, ya que estamos hablando de ese tipo de cine, esa no está en mi archivo. Claro, hizo una película y se ve la violencia ahí de los hinchas ingleses, claro, los escoceses, en fin. Y lo pararon eso, lo detuvieron, afortunadamente. Bueno, queda todavía resabio. Ahora las rejas son como las del Sausalito, que medían 1,30 m, 1,40 m. Claro. ¿Por qué? Porque si la gente, el hincha, sabe que se pasa en la cancha, tiene 20 años de cárcel. Claro, fíjate que eso llama la atención, que no hay reja. A mí me tocó ir a un partido en Grecia, porque estuve en Grecia. Lo primero que me llamó la atención es que el público estaba ahí, sin reja, sin reja que dividiera la cancha de la gradería. Fíjate, qué bien. Es increíble. Y pobre del que se pase a la cancha, como dice. Como bien dices tú, el que se pasa a la cancha recibe las penas del infierno. Oye, quisiera aprovechar este lapsus para saludar a Automotriz Génova. Ya. Tú me dijiste el otro día que te gustaba un autito, o habías visto un auto bien cachadito. El Camaro tradicional. O el Ford Mustang. O el Ford Mustang. Ah, el Ford Mustang. El antiguo. ¿Cuál es el que tiene un potro de característica? El Mustang, ¿no? El Mustang, ese es el Mustang. Sí, porque el Mustang significa potro. Claro, el Mustang. Es un gran auto. El primero. Después sacaron un Mustang Mach 1, uno más grande, más potente, pero el clásico era el... Guarello manejaba uno. Juan Cristóbal Guarello manejaba un Mustang. Y si no yo te voy a contar otra historia. ¿Sí? Vas a contar otra. Mira, en Arica, yo estuve, por mi otra profesión, estuve destinado en Arica y ahí me tocó ver al Arica que estaba jugando en primera y que lo mandó a segunda al Cobreloa, y de ahí nunca más se recuperó al Arica, nunca más llegó a primera. Yeah, claro. El Cobreloa le fue a ganar allá y lo mandó a la segunda división y de ahí no se ha recuperado más. Bueno, yo tenía un auto, un Mercury Cougar, porque por esto de la zona franca gran auto. Salía más gratis, más barato, digamos, un auto, pero un auto era 8 cilindros en línea, imagínate. El Cougar era un gran auto.
Claro, y un día se atrasaron, andábamos, digamos las cosas como son, nos echamos una carita al aire con el chamaco Valdés, el Pititore Cabrera, en fin, y tenían que viajar. Y ya se les había ido el bus de la delegación al aeropuerto Chacayuta y yo los fui a dejar en el Mercury Cougar. Ah, ya, En el Mercury Cougar iba el chamaco y el Pititore Cabrera, iban varios. ya. Mira, pues ya que me hablaste del Mustang. El chamaco Valdés. El chamaco Sí. Valdés, con él me tocó trabajar. Yo fui comentarista invitado a un programa de Colo Colo, que se llama Colo Colo de Todos. Y yo ¿Ya? era el comentarista neutral, que hacía los comentarios objetivos, porque el resto eran hinchas, el resto de los ¿Ya? comentaristas. Y me tocó compartir micrófono con Chamaco Valdés. ¿Y qué tal? Nos llevábamos bien, nos llevábamos bien. También con Necuñir, ¿te acuerdas del lateral? También trabajó ahí. Alfonso Necuñir, Alfonso. Necuñir. Y trabajamos con relatores eh, muy buenos, ¿cómo se llama este? El Ramírez, Parra, Héctor Tito incluso Garrido. Palma trabajó en un par de programas, Claudio Palma con nosotros. Y Héctor Tito Garrido, po. Héctor Tito Garrido no, ese no estuvo en Colo Colo de todo. Pero estuvo en la radio Colo Colo. Estuvo en la radio Colo Colo, sí, y creo que estuvo en la sintonía azul, si no me equivoco. Ah, gente increíble. Bueno, Puede ser, sí. a mí Sí, sí. me costaba trabajar ahí porque yo tenía que poner la voz neutral, el imparcial. Y tenía al lado a Sergio Maldonado, al negro Maldonado, que él hacía el papel del hincha. Entonces a veces discutíamos que no fue penal, no, si fue penal, y casi nos agarrábamos. Pero, y yo siendo bertoniano, estaba en un programa de Colo Colo, pero sin ser colocolino y sin mostrar adhesión al club, solamente hacía mi comentario, como te decía, lo más neutrales posible. Oye, viajemos fugazmente al presente. ¿Qué pasa con el Everton? Tú que eres evertoniano y ya que nos ve gente evertoniana, po. ¿Qué pasa con el Everton? Bueno, ¿Por qué ese volver? No tiene posibilidades de llegar más arriba, tiene posibilidades, está quinto me parece, pero en este campeonato irregular, todos ganan y todos pierden. Los puntajes van muy apretados. Ahora el Everton es un equipo que yo creo que volvió a su tradición del buen juego, porque según Rodrigo Goldberg del TNT Sport, los equipos que mejor están jugando en este momento son Cobresal y Everton, o sea, los que muestran mejor fútbol, mejor desarrollo de la jugada en la cancha. Pero el problema, como te decía en el programa anterior, es que el grupo Pachuca tiene varios clubes, es propietario de varios clubes, entre ellos Everton, y utiliza los clubes chicos como campo de experimentación, manda jugadores que pueden desarrollarse ahí, los foguean y después los venden más caros. Entonces Everton, como otros equipos que tiene el grupo Pachuca, son clubes de transición y no están en sus planes de Pachuca sacarlos campeón o ponerlos en el primer plano, solamente campo de experimentación. Ahora, los jugadores por sí solos y el entrenador intentan llegar lo más arriba posible, pero este año, por ejemplo, ya que tú me preguntas, se han desprendido de varios valores. Lautaro Pastrán, que era un gran delantero, Rodrigo Echeverría, que era el alma del equipo. Entonces, y creo que ahora están pensando en vender a otros más. O sea, van vendiendo en el camino, durante el campeonato, lo cual perjudica el rendimiento del equipo. Pero vamos a ver qué pasa, pero tiene posibilidad de llegar más arriba. Yo he visto tus comentarios en el Facebook respecto a las actuaciones últimas del Everton y estoy totalmente de acuerdo contigo.
pienso que es un equipo más atildado que el del año pasado, que el del año antepasado, con mayor razón, y que puede llegar a algo insospechado. Todavía no está dicho nada. No. Bueno, el ¿O tú último crees que partido se... enfrentó ¿Ah? a Cobresal, que es el puntero, y empataron 2-2. Sí, sí. Fíjate que yo creo que este de Cobresal es un caso de un entrenador que siempre ha ido marcando el paso, ¿no? De un entrenador que es súper tradicionalista para defenderse. Un entrenador que es hasta chato, plano, gris. Sin embargo, ha sabido manejar a este equipo, ¿eh? Ha sabido manejar un equipo que no tiene grandes figuras. Y mira cómo puede él trabajando llegar a alta esfera. Bueno, tiene razón. Él le saca lo mejor a cada jugador, dentro de las limitaciones que pueden Sí, tener los jugadores. Jugadores, por ejemplo, que en otros clubes no les había ido muy bien. Él los trabaja y los hace rendir. El caso de Valencia, el caso de Waterman. Hay un chico, bueno, hay varios jugadores ahí, pero no son grandes figuras, como dices tú. Son jugadores de la media, pero él le saca el mejor rendimiento posible. Y fíjate que esas características que das tú de él, al fin y al cabo le favorecen, porque en la perseverancia y en el tiempo que lleva al cargo del equipo, es el segundo de mayor duración en Latinoamérica, el que ha estado más tiempo, el segundo, no sé quién es el primero, pero y eso favorece la gestión y el trabajo de los entrenadores. claro, buena estadística, ¿eh? Nunca nadie se queda tanto tiempo como y en una parte que es tan inhóspita. Fíjate, Claro, a lo mejor eso incide porque en El Salvador, en Vallenar, en Copiapó y de ahí para arriba, en todas esas partes son pueblos chicos, infierno grande. claro. Entonces se sabe todo lo que ocurre en la ciudad a los 10 minutos. En el Sí, caso del equipo que dirige Huerta, si un jugador se desmanda, se sale, van a saber de inmediato, van a ir con el cuento al club, claro. ¿o no? Y se dan vueltas los jugadores ahí, pasean en auto, se entretienen en juegos de sala, ven Netflix, en fin. Oye, Verdaderamente, ¿sí? ¿ah? No, y hay Verdaderamente vivir ahí es como estar concentrado. exacto. Y hay otro factor que hay que considerar en Cobresal. Ellos dan una ventaja por la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer para cada partido. Porque tienen que bajar de El Salvador a Copiapó o a Antofagasta. Y esos son viajes de 3 horas, 4 horas. Es, Oye, ¿tú te has fijado que mayoritariamente estos equipos del desierto, como Cobreloa, como Cobresal, tienen color naranja en sus camisetas? claro que sí. ¿Tienen el color naranja? En el ¿Por cobre. qué? ¿Por qué? ¿Por el cobre? Por el cobre, claro. Ya, ya. Que el No color sabía. o sea, creo yo, me estoy carrileando. Me estoy carrileando. A mí se me ocurre que como en el desierto se ocupan, en el salvataje se ocupa ese color salmón llamativo, y tú vas en el desierto y si de un avión miras a alguien con ese color te vas a dar cuenta Claro, inmediatamente que hay un ser vivo ahí. Y para mí como que es una situación de alarma, de llamar la atención, ¿eh? claro, claro que sí. Podríamos averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Yo creo que porque se asemeja al color del cobre. Eso Pero, puede ser, sí, pero sí. pues, bueno, pero O'Higgins tiene que ver con el cobre también y, y es celeste, pero no es desértico. O sea, con eso hay un elemento más para favorecer tu teoría. Sí, puede ser, ¿eh? A mí se me ocurre porque en el mar también, pues. El que usa un chaleco de ese tipo es visible desde arriba, sobre todo para Claro, rescatarlo, ¿tú entiendes? Pues? claro, Puede así ser. es. Bueno, y siguiendo con lo de las películas, ¿Sí? ya ¿Ya? no me acuerdo de alguna otra película. Tenemos la de Pelé, la de Di Stéfano, la gran fuga, la del hombre que se suicida en la cancha de River o de Boca, en fin.
Y la que Hay otra más. ¿Cuál? Hay otra más. ¿Cuál? Malena canta el tango de la U de Chile. Ah, Malena canta el tango. Claro. Malena, oye, pobre U de Chile. Yo lamento que los equipos grandes son equipos grandes, o clubes grandes. O sea, no equipos grandes, son clubes grandes que tienen gran tradición, pero tienen equipos chicos. Y aparte de eso, creo que sus jugadores, sus planteles están sobrevalorados. Entonces se crean muchas expectativas y no son más que eso los jugadores, están sobrevalorados. Y en eso la prensa tiene una gran responsabilidad porque los agrandan a los jugadores y los convierten en ídolos cuando son jugadores reguleques. Creo que nos está llegando la hora. Pero antes, querido Ernesto, Sí. que hay muchos saludos para ti, porque yo me parece que mantengo mayor correo, mayor intercambio de comentarios en mi Facebook. Entonces hay saludos para ti de muchas personas que dicen que tienes una gran memoria, y yo les digo que eres un gran periodista principalmente. Y lo otro es que vamos a mandar un saludo, no te lo mereces, pues. Vamos a mandar un saludo al Chita Cruz, y tú sabes por qué, porque tú eres evertoniano, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tendría que ver el Chita Cruz con Everton? A ver, bueno, lo único que sé es que él jugó, alguna vez reforzó a Everton y al combinado porteño. Eso es lo único que sé. No, yo sé otra cosa. A ver. Resulta que el Chita Cruz estuvo entrenador un tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Ya. ¿Y quién era el presidente? ¿El presidente del Everton? Sí, en el tiempo que estaba el Chita Cruz. No me acuerdo. Bueno, jugó el hijo del Chita Cruz por Everton, ¿no? Ah, sí, claro. El Humberto, al que fracturaron. Claro que sí. Ya, y él jugó por el Everton y él se emparentó con la hija del presidente, que tenía un goleador en el Everton. El presidente tenía un goleador, eran dos hermanos. ¿Te acuerdas? ¿Guarda no sería? No, parecido, pero este jugaba Sí. más, era... Sí, Sí, ya era una especie de... ¿Ah? Sí, ya, o sea, me conozco el hecho, pero no me acuerdo el apellido del jugador, que era hijo Claro. del presidente. El Chita Cruz se emparentó con ese presidente, pues hasta el día de hoy se casó el hijo del Chita Cruz con la hija del presidente. Ah, el hijo de Chita Cruz, sí, porque Chita Cruz era casado. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba este hombre? Ay, pero bueno, eran dos hermanos. Aquí es donde necesitamos a Eduardo Gaete. A Eduardo Gaete, saluda a Eduardo Gaete. Aquí es donde lo necesitamos, porque él se conoce toda la historia del Everton. Pero claro, es un Google del Everton. El Google del Everton. Oye, qué manera. Ahora estaba hablando contra todas unas personas. A mí me gusta ver lo que escribe Gaete, que había contratado un artista para el Casino Viña que cante esa canción Memory. Claro, y que canta Memory. Claro. Es que empieza con... Qué preciosa la canción. Con esa era la canción favorita de mi esposa. Memory. Claro. Empieza con un discurso. Claro, lo que dice lo que son los recuerdos. Exacto. Sí. Nos vamos. Bueno, ha sido un placer. Nos vamos. Haber estado contigo y con todos los que nos siguen, que son bastante. Se entretienen con estos viejitos que conversan, improvisan en forma desordenada, pero creo que nos entretenemos bastante. Oye, un saludo a Eduardo Ítalo Mella, siempre nos ve. Eduardo Ítalo Mella, tu amigo. Exacto. Bueno, a él lo entrevistamos en otro programa que se llama El Cartero, que tú lo inventaste, ese programa. El Cartero, llama. Inventé el nombre. Sí. Oye, Ernestito, entonces lo estamos viendo el próximo fin de semana. Ya, pues. ¿Te parece? Listo. Con el auspicio de Automotriz Génova. Nos vemos. Y si no nos vemos, vamos al oculista. Ya. Ay, buena. Chao. Adiós.
Just remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.